La noche en que todo sucedió comenzó como cualquier otra. Me asignaron la custodia de un paciente herido en un ataque entre pandillas rivales en Honduras. La situación era delicada. El hombre, perteneciente a una pandilla de la zona, había recibido un disparo en la cabeza, pero milagrosamente su pronóstico era bueno. Sin embargo, se temía que sus enemigos intentaran rematarlo dentro del hospital, así que mi deber era vigilarlo durante toda la noche. El hospital había destinado una habitación especial para estos casos, lejos de los demás pacientes. La zona estaba tranquila, aunque en la puerta de entrada y en algunos pasillos había otros militares de turno. Yo, sin embargo, estaba solo en aquel pasillo, junto a la puerta del paciente. Una silla a mi lado invitaba al descanso, pero me mantuve firme de pie, como estaba acostumbrado. A las 10 de la noche, las enfermeras comenzaron a cambiar de turno. Se reunieron cerca del aparato biométrico para registrar su salida e ingreso. Fue entonces cuando vi a una enfermera de edad avanzada, de al menos 60 años. Era extraña, diferente a las demás que no pasaban los 30. Permanecía aislada, en silencio, sin hablar con nadie. Me llamó la atención por un instante, pero luego la perdí de vista en medio del movimiento del cambio de turno. No le di mayor importancia. Las horas pasaron sin novedad. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando sentí de la nada un frío penetrante. No era el típico frío nocturno, era algo más denso. Justo en ese momento, una enfermera apareció en el pasillo. Vestía el uniforme blanco del hospital y al acercarse me dijo que iba a revisar y medicar al paciente. No me pareció extraño, pues al mismo tiempo vi a otras enfermeras entrando a las habitaciones de otros pacientes. Pero el frío seguía ahí, intensificándose a medida que la anciana se acercaba. Solo arrimó la cabeza al interior de la habitación y sin cruzar el umbral, dijo que volvería con lo necesario. Asentí y ella se marchó sin hacer ruido. Tan pronto se alejó, un cansancio abrumador se apoderó de mí. Me resistí, pero los bostezos eran incontrolables. Una enfermera que pasaba por ahí me vio y me preguntó si estaba bien. Le conté que tenía sueño de repente y que sentía un frío extraño. Se rió y me dijo que me relajara, que el paciente estaba seguro y que me sentara un rato. También mencionó que ella no sentía ningún frío, lo que me inquietó aún más, pero al ver que todo parecía en orden, decidí ignorarlo. No podía soportarlo más, así que me senté. Mis piernas dolían y el sueño se volvía insoportable. Unos minutos después vi a la anciana enfermera regresar con un carrito de medicamentos, pero había algo raro. No hacía ruido. Los carritos de hospital siempre retumbaban en los pasillos, pero este se deslizaba en absoluto silencio. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Cuando se acercó, sentí aún más frío y los bostezos volvieron con intensidad. «Voy a atender al paciente», dijo en un tono monótono. Le dije que pasara. No encendió la luz, pero tampoco le di importancia. Salió unos 15 minutos después y me dijo con calma: «El trabajo está hecho». La observé alejarse por el pasillo hasta que giró en la esquina y desapareció. De pronto el frío se fue, el sueño desapareció y los bostezos cesaron. Me sentí como si hubiera despertado de una pesadilla, pero no entendí el porqué. Dejé pasar la sensación y esperé hasta la llegada de mis superiores en la mañana. Cuando llegaron a las 6, entraron a la habitación del paciente. A los pocos segundos, uno de ellos salió con el rostro desencajado. «Entre y cierre la puerta», me ordenó. Al cruzar la puerta, un olor pútrido me golpeó de inmediato. Era un hedor nauseabundo, como carne podrida mezclada con huevos en descomposición. Pero lo peor no fue eso. Lo que quedó del paciente eran solo sus piernas. El resto de su cuerpo había desaparecido. La habitación estaba bañada en sangre, con salpicaduras en las paredes, el techo, el suelo. Era una escena sacada de una película de terror de los años 80.
una carnicería inexplicable. Mis superiores, con una mezcla de asombro y horror, me interrogaron. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién entró a la habitación? Se me cayó el mundo encima. No podía creer lo que estaba viendo. Intenté explicarles sobre la enfermera anciana, sobre cómo entró y salió con su carrito de medicamentos, pero lo peor estaba por venir. Revisaron las cámaras de seguridad. Yo esperaba ver la figura de la anciana tal como la recordaba, pero lo que mostraban las grabaciones me dejó sin habla. Desde las 3:37 hasta las 3:55 de la madrugada, aparecía dormido en la silla. Las cámaras no registraban a ninguna enfermera entrando a la habitación. Nada. Lo único que se veía era a mí durmiendo y luego levantándome como si nada. Intenté defenderme. Insistí en que no me había dormido, que vi a la anciana y hablé con ella. Nadie me creyó. Me pusieron bajo arresto y me trasladaron al cuartel, donde me interrogaron durante horas. Las autoridades del hospital negaron conocer a alguna enfermera con la descripción que di. Oficialmente, aquella noche no había habido ninguna enfermera de edad avanzada en turno. Finalmente, la muerte del paciente se atribuyó a una infección fulminante por Clostridium perfringens, lo que justificó la necesidad de cremar el cuerpo de inmediato. Pero la verdad quedó sepultada. Nadie más supo lo que pasó en esa habitación. Nadie supo lo que vi. Más tarde, me enteré de algo aún más perturbador. El paciente pertenecía a una pandilla rival de la Pandilla 18, un grupo conocido por realizar rituales oscuros. No era la primera vez que se hablaba de sucesos extraños relacionados con sus víctimas. Algunas fuentes clandestinas aseguraban que ciertos trabajos podían causar la desaparición de una persona sin dejar rastro, y que los espíritus invocados se alimentaban de carne humana. Estuve preso durante un año, sometido a interminables interrogatorios, pero por falta de pruebas, finalmente me dejaron libre. Sin embargo, mi vida no volvió a ser la misma. Me dieron de baja del ejército de manera deshonrosa y me ordenaron nunca hablar del tema. Me convertí en un fantasma dentro de mi propia historia, condenado a cargar con un recuerdo que nadie más cree real. Hasta el día de hoy no sé qué pasó esa noche. No sé quién era esa enfermera ni qué hizo en la habitación. Pero desde entonces, cada vez que paso frente a ese hospital, un escalofrío me recorre el cuerpo. Algo me dice que esa mujer sigue ahí, esperando su siguiente víctima. Hola, me llamo Patricio y quiero contarles una historia que me pasó cuando ingresé al cuartel. No sé si en algún otro país tengan alguna de estas costumbres, pero en mi país, que por obvias razones no diré cuál es, tienen una costumbre muy rara con los nuevos. Le llaman la novatada. Cuando llegué al cuartel tenía solo 18 años. Era joven, ingenuo y estaba ansioso por demostrar mi valía. Los soldados más antiguos nos recibieron con miradas burlonas y una sonrisa maliciosa. Nos hicieron formar en el patio y nos dieron un discurso sobre disciplina y lealtad, pero todos sabíamos que lo peor vendría después. La novatada no era una simple broma. Nos dijeron que teníamos que patrullar una carretera abandonada en las afueras del pueblo, un camino en el que, hacía algunos años, un autobús con 41 pasajeros había sufrido un accidente fatal. Nadie sobrevivió. Desde entonces, los lugareños evitaban esa carretera. Decían que los fantasmas de los pasajeros seguían allí, repitiendo una y otra vez sus últimos momentos de desesperación y terror. Los sargentos nos dijeron que era una prueba de valentía, que un soldado debía enfrentar cualquier tipo de miedo. Nos entregaron linternas y radios, pero no armas. No las necesitarán, dijeron con una sonrisa extraña. La patrulla comenzaba a la medianoche y duraba hasta las 3 de la madrugada. Aquella noche, un grupo de 5 reclutas, incluyendo a mí, fuimos enviados a la carretera. Desde el momento en que pusimos un pie allí, el ambiente se sintió diferente. El aire era más pesado,
el silencio abrumador. La luna iluminaba apenas la carretera y las sombras de los árboles parecían alargarse de manera antinatural. Caminamos en formación, manteniendo la radio encendida para comunicarnos con la base, aunque sabíamos que nadie vendría si algo salía mal. Al principio todo estaba tranquilo, pero a la media hora de patrullaje, los susurros comenzaron. Venían de todas partes y de ninguna en específico. Al principio creímos que eran los árboles movidos por el viento, pero el aire estaba completamente quieto. Uno de los reclutas, Ramírez, se detuvo en seco y apuntó su linterna hacia la maleza. ¿Vieron eso?, preguntó con la voz temblorosa. Todos giramos en esa dirección, pero no había nada. O eso pensábamos, hasta que, por el rabillo del ojo, vi una figura de pie en medio de la carretera. Era una mujer con ropa desgarrada, el cabello cubriéndole el rostro. Se quedó inmóvil por un momento y luego se desvaneció ante nuestros ojos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Nadie dijo nada, pero todos lo habíamos visto. Seguimos caminando, aunque nuestros pasos eran más rápidos ahora. El silencio de la carretera se rompió con un llanto infantil. Era un sonido desgarrador que venía de todas direcciones. Ramírez dejó caer su linterna. «No quiero estar aquí, vámonos», murmuró. Nadie se movió. Estábamos paralizados. De repente, el llanto se transformó en gritos. Gritos de desesperación, como si docenas de personas estuvieran sufriendo al mismo tiempo. De la nada, vimos siluetas aparecer en la niebla, sombras de personas caminando, algunas de ellas con heridas grotescas, otras con la piel pálida como si hubieran estado bajo el agua durante días. Uno de los reclutas, Mendoza, gritó y echó a correr. Nadie intentó detenerlo. Quedamos solo 4. La radio emitió un sonido estático y luego una voz se coló entre el ruido. «¡Ayúdenos!». Mi corazón se aceleró. La voz sonaba distorsionada, pero había algo innegablemente humano en su desesperación. Uno de los soldados sacó la radio y trató de responder, pero lo único que escuchamos fue una risa ronca y distorsionada. El pánico se apoderó de nosotros. Otro recluta corrió detrás de Mendoza, dejándonos solo a Ramírez y a mí. No sé por qué no huí en ese momento. Quizás porque mis piernas se negaban a moverse. Ramírez comenzó a rezar en voz baja, y en ese instante algo pasó entre nosotros. Era una figura masculina, alta, con los ojos completamente negros. Caminó lentamente y se detuvo a pocos metros de nosotros. Nos miró fijamente y luego señaló la carretera con un dedo huesudo. Entonces, escuchamos el sonido de llantas chirriando y un grito colectivo, como si el accidente estuviera ocurriendo nuevamente, justo frente a nosotros. La figura desapareció y en su lugar vimos un autobús destrozado, con los cuerpos de los pasajeros aún dentro, atrapados en un bucle interminable de dolor y muerte. No recuerdo cómo salimos de ahí. Solo sé que cuando regresamos al cuartel, los sargentos nos esperaban con una sonrisa. No dijeron nada, solo nos observaron. Al día siguiente, Mendoza renunció. 2 días después, otro recluta se fue sin decir una palabra. Yo me quedé, pero nunca volví a ser el mismo. Y entendí por qué hacían esa prueba. No era una simple broma, era un filtro. Solo los que podían soportar lo que había en esa carretera estaban destinados a ser verdaderos soldados. Pero aún hoy, años después, cada vez que paso por ese camino, siento que algo me observa, esperando que regrese. Si te está gustando estas historias y quieres más relatos aterradores, no olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando las historias más escalofriantes. Continuamos. Hola, me llamo Diego y quiero contarles algo que jamás podré olvidar. Era una noche cualquiera en el cuartel donde estaba asignado. Nuestro destacamento se encontraba junto a una mina de oro antigua, un sitio al que los pobladores evitaban acercarse, pues aseguraban que allí moraba un ser de la tierra,
un guardián de las profundidades. Esa noche, alrededor de la 1 de la madrugada, todo estaba en calma hasta que un sonido extraño nos alertó. Un gruñido grave y profundo, como el de una bestia primitiva, resonó en el aire. Al principio, creímos que se trataba del viento, pero cuando la vibración del sonido nos llegó al pecho, supimos que aquello no era normal. Miramos hacia el cielo y lo vimos. Una figura alada, inmensa, de al menos 4 metros de envergadura. Su silueta era oscura, pero en la escasa luz de la luna se distinguían detalles espeluznantes. Sus alas eran como las de un murciélago, con una membrana gruesa y venas que parecían palpitar. Sus ojos, 2 orbes rojos brillantes, parecían escudriñar cada rincón del cuartel con una inteligencia que nos paralizó. La criatura emitía un gruñido gutural entrecortado, como si intentara comunicarse con nosotros o advertirnos de algo. Uno de los soldados más jóvenes soltó su rifle, asustado. La criatura se mantuvo flotando sobre nosotros, sus alas batiendo lentamente, como si estuviera evaluándonos. De repente, lanzó un chillido agudo, una mezcla de lamento y furia que nos heló la sangre. El sonido era tan penetrante que sentí un dolor agudo en los oídos. Instintivamente, dimos un paso atrás, esperando órdenes de nuestros superiores, pero ellos estaban tan paralizados como nosotros. Los soldados más veteranos murmuraban sobre las historias de los lugareños. Decían que este ser emergía solo cuando el equilibrio de la tierra se veía amenazado, que era el guardián de algo más antiguo que la misma mina. Nadie sabía su nombre, pero todos coincidían en que verlo significaba un mal augurio. De repente, la criatura descendió en picada, desapareciendo tras las colinas cercanas con una velocidad imposible. El silencio que dejó fue más aterrador que su presencia. En cuestión de segundos, pasamos de la incredulidad al miedo absoluto. Los superiores ordenaron silencio absoluto y nos obligaron a regresar a nuestras posiciones como si nada hubiera sucedido. A la mañana siguiente, las órdenes fueron claras. No hablaríamos del incidente, pero la historia ya había escapado del cuartel. La gente del pueblo había visto la sombra de la criatura en el cielo, y los rumores se hicieron virales. Los noticieros llegaron en busca de respuestas, instalando cámaras y micrófonos frente a la base. Nos hicieron preguntas que no podíamos responder. La versión oficial fue simple: ejercicios militares nocturnos. Nuestros superiores aseguraron que lo que la gente había visto eran bengalas y explosivos usados en entrenamientos. Negaron cualquier avistamiento y desacreditaron a los testigos, diciendo que el miedo y la superstición les habían jugado una mala pasada. Pero nosotros sabíamos la verdad. El tema se volvió tan mediático que algunos altos mandos fueron entrevistados en televisión. Todos repetían el mismo discurso: nada ocurrió esa noche. Los soldados estaban realizando prácticas. Pero el pueblo no les creyó. Durante semanas, personas aseguraron haber visto al ser alado sobrevolando la zona. Algunos campesinos incluso afirmaron que la criatura los observaba desde la distancia, como si estuviera esperando algo. Poco después, nuestro destacamento fue trasladado sin explicaciones a otro puesto. No hubo despedidas, no hubo informes. Simplemente nos llevaron lejos de la mina. Pero lo más inquietante fue lo que descubrí después. Me enteré de que varios oficiales de alto rango habían estado explotando clandestinamente la mina. Se decía que extraían oro en secreto y que vendían los recursos a compradores privados. No se reportaba nada al gobierno, y quienes intentaban hablar eran silenciados. ¿Era aquella criatura una advertencia? ¿Un castigo por el saqueo de algo que no debió ser perturbado? Nunca lo sabremos. Lo único cierto es que la criatura desapareció el mismo día que fuimos trasladados. Años después, algunos soldados que estuvieron conmigo aquella noche
Intentaron hablar del tema, pero fueron desmentidos rápidamente. Se nos etiquetó como paranoicos, como hombres que habían pasado demasiado tiempo en la oscuridad y se habían dejado llevar por la sugestión. Pero yo sé lo que vi. Cada vez que miro al cielo en una noche oscura, me pregunto si ese ser sigue ahí, vigilando, esperando. Y lo más aterrador de todo, ¿volverá a aparecer si alguien más intenta saquear lo que le pertenece? Era una noche tranquila dentro del caos de la guerra contra el crimen en México. Como soldados, estábamos acostumbrados a las rondas nocturnas, a patrullar las calles desiertas y a enfrentar cualquier amenaza. El toque de queda había vaciado la ciudad y solo el ruido del motor de nuestro vehículo militar rompía el silencio. Parecía una noche más. Todo cambió cuando lo vimos. Un hombre caminaba solo por el centro de la vía, avanzando con pasos lentos y calculados. Vestía un traje negro algo raído y su cabello desordenado apenas reflejaba la tenue luz de los postes de alumbrado. Nos pareció extraño. Nadie en su sano juicio deambularía a esas horas, sabiendo que podía ser arrestado o algo peor. «¿Quién diablos es ese?», murmuró mi compañero mientras reducía la velocidad. Me llevé la mano al radio y pedí instrucciones, pero la respuesta fue clara. «Deténganlo y pregúntenle qué hace afuera». Nos acercamos con cautela y bajamos del vehículo. «¡Alto ahí!», le grité. «Está violando el toque de queda. Identifíquese de inmediato». El hombre se detuvo y nos miró. Su expresión era serena, pero sus ojos, algo en su mirada no estaba bien. Tenía un brillo oscuro, vacío, como si no hubiera nada detrás de ellos. «El final de los tiempos se acerca», dijo con voz pausada. «¿Están listos para presenciarlo?». Nos miramos confundidos. Pensamos que estaba bajo los efectos de alguna droga. Decidí seguir el protocolo y avancé un poco más hacia él. «Dígame su nombre y a dónde se dirige», insistí. El hombre ladeó la cabeza y sonrió de una forma que me hizo estremecer. «Vengo de un lugar donde la muerte es un susurro y el fuego es eterno», dijo. «¿No pueden olerlo? El mundo se pudre y ustedes fingen que todo está bien». Mi compañero bufó con nerviosismo. «Este está completamente ido», murmuró. «Vamos a esposarlo y llevarlo a la base». Pero cuando dimos un paso adelante, todo cambió. El aire se volvió pesado, opresivo. Un hedor repugnante, como de carne podrida y azufre, nos envolvió. Intentamos retroceder, pero el hombre soltó una risa ronca, gutural, inhumana. «Ya es tarde para ustedes», susurró, y entonces ocurrió lo imposible. Su piel comenzó a agrietarse como si estuviera ardiendo por dentro. Su cuello se alargó de manera antinatural y su rostro se deformó, mostrando unos ojos completamente negros y dientes largos y afilados. Sus manos se alargaron en garras óseas y su sombra, proyectada por los faros del vehículo, se extendió sobre nosotros como si tuviera vida propia. Mi compañero gritó y desenfundó su arma, pero antes de que pudiera disparar, el ser soltó un alarido que hizo vibrar el suelo. Las luces de los postes parpadearon y en cuestión de segundos nos vimos envueltos en la oscuridad. «¡Astaroth!», rugió la criatura. «Mi nombre es Astaroth y vengo a reclamar lo que es mío. No lo pensamos más». Corrimos hacia el vehículo y arrancamos a toda velocidad. A través del espejo retrovisor lo vimos, aún en medio de la carretera, con su piel resquebrajándose y una sonrisa infernal en su rostro. Su figura comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en una neblina oscura que se disipó en la noche. Condujimos sin detenernos hasta la base. Llegamos agitados, pálidos, sin poder articular palabra. Intentamos reportar lo sucedido, pero nuestros superiores solo nos miraron con expresión seria y dijeron: «No vieron nada. Esto nunca pasó». Nos prohibieron hablar del tema, dijeron que los toques de queda siempre esconden cosas que es mejor no cuestionar.
Nos dieron un nuevo destino y al día siguiente ya estábamos fuera de la ciudad. Nunca volvimos a patrullar esa zona. Nunca se volvió a hablar de aquel hombre. Pero a veces en mis pesadillas aún lo veo en medio de la carretera con su sonrisa maldita y su voz resonando en mi cabeza. El final de los tiempos se acerca. Las historias de militares están llenas de experiencias que desafían la lógica y nos recuerdan lo desconocido que aún habita en nuestro mundo. Si te gustó este relato, asegúrate de suscribirte y dejar tu like. Hay muchas más historias que esperan ser contadas. Hasta la próxima.